Muy bien, biocultores, pues vamos por esta siguiente entrega que más que cualquier otra cosa el tema está enfocado para ilustrar esta cuestión de cómo está cambiando la forma de hacer medicina y que atiende precisamente a la estructura del sistema sanitario, pero que por mucho nos impacta en el quehacer clínico. Bien, para eso, primero recordemos que estamos en plena etapa de cambio. Estamos en el cambio de paradigma, no solo a nivel histórico, sino también a nivel operativo. Y entonces también recordemos estas dos fases que yo se las ilustré con un vocablo chino que es el Wei Qi. Y donde, aunque por un lado estamos en esta fase de obscuridad, de incertidumbre, de ignorancia sobre todo, también la situación es que ofrece posibilidades. Y en este sentido, el tema de hoy es justo eso, abrir o construir una posibilidad para la mejor atención clínica. Recordar también que este cambio de paradigma crea muchas situaciones incongruentes, incluso antinómicas, de choque, dilemáticas, y no precisamente porque tengan que ser así, sino porque finalmente estamos dejando una forma de hacer medicina y estamos entrando a otra forma de hacer medicina, y eso historiográficamente, en el mejor de los casos, se lleva 50 años en asentarse. En el peor de los casos, pues consume el doble o el triple de tiempo, pero aquí es donde entra pues esta cuestión de que cada individuo, cada persona se asuma en una postura, en el sentido de ¿quieres ser parte de la solución o quieres ser parte del problema? Y en la medida en que cada individuo asume esa postura, pues obvio el cambio o se acelera más o se embrolla más y se hace todavía más difícil. Bien, entrando un poco más en materia, recordemos también que ahora se está rescatando a la medicina bajo la conceptualización de arte. Ya por fin quedó entendido que el cientificismo de la cual se quiso empapar en todo el siglo XX, finales del siglo XIX y siglo XX, pues sí ofreció muchos beneficios, pero desgraciadamente también nos legó muchos problemas que ahora, a la luz de justo la emergencia de la bioética, están tratando de subsanarse. Y entonces se vuelve a retomar esa concepción clásica de la medicina como un arte, donde se conjugan tres elementos que antes, por supuesto, no tenía tanta preeminencia específicamente de la ciencia y la tecnología, pero que ahora incluso pues tiene un papel muy preponderante, pero que no puede negarse no solo su importancia, sino su impacto. Y entonces ahora este arte es el hecho de aplicar estos tres elementos en su justo medio, en su justa proporción, en cuándo prevalece uno o cuándo se utiliza sobre todo la ciencia y la tecnología en pro de lo humano y en un sentido ponderado, prudente. Y entonces, tomando justo esto como punto de partida, en estos momentos la atención clínica es un totum revolutum. O sea, todos le hacen a todo. El de terapia intensiva, el intensivista le hace al paliativo, el de urgencias le hace al clínico, el clínico le hace al paliativo y así sucesivamente. Y entonces, ¿por qué? Porque ahorita la estructura está así. Ahorita todo mundo le hace al todo y a nivel privado todavía más. ¿Por qué? Porque ahí hay intereses económicos que se entremezclan y porque también la sociedad, las familias, los pacientes están acostumbrados a que su médico tratante les atienda ahora sí que de principio a fin. Y cuando digo fin me refiero precisamente incluso a la muerte misma. Y entonces todas las fases
que un enfermo, en especial un enfermo crónico, suele tener a lo largo de su atención hospitalaria, en este momento se hace pues de una forma así muy entremezclada. Que no es que esté mal, simplemente es la estructura, es el sistema tal cual está. Pero justo la bioética clínica atiende precisamente o reflexiona, mejor dicho, justo esta cuestión de cómo irnos reestructurando para pues atender las cosas de mejor forma y que cada actor, llámese paciente, llámese familiar, llámese profesional de la salud, reciba pues lo mejor o mejor dicho, funcione y se atienda de la mejor forma posible dentro del sistema sanitario. Y entonces, a la luz de la reflexión, se entiende que se empieza a tornar necesario ir fraccionando o abriendo nuevas líneas para una mejor organización en la atención clínica. Y aquí es donde surge esta cuestión del área tanática y el área terapéutica. Entonces ahí es una primera división estructural, teórica quizás incluso, para algunos utópica, pero que tarde o temprano va a acabar siendo sumamente necesaria. ¿Y por qué? Porque en esencia ambas áreas atienden valores totalmente distintos. No precisamente peleados, pero sí totalmente distintos. No es una cuestión que sea dilemática, que sea un choque de valores, sino es una cuestión de que cada área atiende valores distintos y per se o en consecuencia a eso, su estructuración, su teorización, sus protocolos, su todo, van a ser en muchos aspectos abismalmente distintos también. Entonces, aquí vemos que tenemos entonces un área terapéutica destinada a preservar la vida biológica, así como tal y como ahorita el positivismo la tiene cimentada. O sea, lúchale por la vida con todo lo que tengas, con todos los dispositivos que la ciencia y la tecnología ha logrado desarrollar hasta el momento. Llámese como se llame, desde un AngioCAD hasta el Da Vinci, el robot que va a hacer cirugías robóticas. Ya, con el todo, lúchale por la vida. Porque en el área terapéutica, el valor que la sustenta es justo eso, el valor de la vida. Y que en este momento ya está dividido en dos. Acuérdense de eso también, de la sacralidad de la vida y la valiosidad de la vida, pero las dos están en el mismo tenor, luchar por la vida. En cambio, en el área tanática, empieza a lucharse por una buena muerte, por un proceso de muerte digno. Y entonces ahí, incluso los fenómenos que se atienden o los casos que se atienden son totalmente distintos. En el área tanática empezamos ya a hablar de todos estos fenómenos que han surgido en el ámbito de la bioética, llámese distanasia, sedación terminal, cuidados paliativos, etcétera, pero cuyo objetivo final está lograr una buena muerte. Y entonces tenemos que el área terapéutica y el área tanática atienden cosas distintas. Por un lado es todas las intervenciones, o sea, en el área terapéutica todas las intervenciones están encaminadas a la recuperación vital del paciente. Les digo, la vida por la vida misma. Y en cambio en el área tanática todas las intervenciones están dirigidas a lograr una buena muerte. Entonces vean cómo el objetivo es totalmente distinto, abismalmente distinto. En el uno es que viva y en el otro es que muera, incluso de forma activa, como por ejemplo la eutanasia, o que alcance la muerte de la mejor forma posible. Ahora, aquí también a la luz de la reflexión, entendemos entonces que la bioética puede tener
su máximo aterrizaje como una situación de utilidad. Acuérdense aquí también que la ética, cuando se aterriza en el plano más pragmático, se convierte en método. Y entonces aquí entendemos a la bioética como un recurso de utilidad en el sentido de método, de aplicación de método. ¿Por qué? Porque aquí es donde tanto el área terapéutica como el área tanática tienen necesidades muy similares en el sentido de toma de decisiones. Toma de decisiones en situaciones dilemáticas, en casos conflictuados, en casos complejos. Ambas áreas tienen esa misma necesidad común. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y entonces ahí es donde la bioética ve una de sus máximas aplicaciones de utilidad como método. Y no solo en la toma de decisiones, esto puede abrir un abanico que en este momento está muy poco explorado, pero que de alguna forma ya se está vislumbrando, ya se está construyendo, y que ese método, esa utilidad como método, puede llevarnos también a investigación, tanto el área terapéutica como el área tanática, desde el punto de vista bioético, a crear nuevas normas, a reestructurar las ya establecidas, a modificarlas acorde a que cumplan o atiendan las necesidades de un área y las necesidades de la otra área. Obvio, a reestructurar el sistema sanitario, a reestructurar la atención clínica, a crear nuevos protocolos que sirvan tanto para una área como para la otra, y ambos, por supuesto, impregnados ahora del conocimiento bioético que ya de alguna forma está estructurado. A los análisis de caso, no solo en el comité de hospitalario de bioética, sino también en el plano clínico, ahí con la asesoría del especialista en agudo. Alguien preguntaba que si ya existen las urgencias bioéticas. Sí, por supuesto. Entonces ahí es pues en la atención de los casos, ya sean en crónico o en agudo, y por supuesto todo esto va a aterrizar en toma de decisiones y eventualmente lograr construir las mejores soluciones posibles, entendiendo que las soluciones en bioética siempre son soluciones incompletas, porque muchos de los casos que se atienden son dilemáticos, pero a la luz del análisis, de la reflexión, del conocimiento, obvio, se adquiere una certeza de que se ofreció la mejor solución posible. Y esas soluciones no solo en el caso clínico en concreto, sino también estructural. O sea, ante la falla del sistema, ante las fallas del sistema, ¿cuál puede ser la mejor solución posible? Pero ahora construirlas no solo atendiendo lo terapéutico como está ahorita, y que lo tanático pues se atiende así como que al ver cómo nos ilumina los dioses, para que pues como que parezca que hicimos lo mejor posible. Y entonces quedan esos resabios, esos resentimientos, esas dudas, esos duelos abiertos, no solo en los pacientes y en los familiares, a veces también en los médicos. A veces también los médicos pasa el tiempo y siguen manifestando sus dudas de si se hizo lo correcto o no con algún caso específico. Entonces aquí el punto es solucionar esos casos con mejores herramientas y con mayores certezas. Y entonces entendemos aquí el papel del bioeticista y del biocultor, como es en el caso de ustedes, que puede tener una participación mucho más activa y mucho más proactiva. En el sentido de que ahora no solo es defender la vida a ultranza, como sucedía en el periodo histórico del positivismo, sino también empezar a defender a la muerte
como un valor que merece ser defendido. Porque ese es el punto crucial ahorita, que los aspectos, o mejor dicho, las cosas, las etapas que corresponden ya a la fase de muerte, pues las vemos incluso a veces hasta como negación. O sea, cuesta trabajo asimilarlo. ¿Y por qué? Porque tampoco es de que se cambie el chip así como que de la noche a la mañana, pero sí entender que se torna necesario, que ya incluso hasta por el crecimiento exponencial de los pacientes y por estas etapas que en este momento están medias protocolizadas, medias atendidas, medias entendidas, entonces se torna necesario que surjan otros actores que auxilien en esto. ¿Y quiénes pueden ser esos otros actores? Nada menos que los biocultores y los bioeticistas. Que no necesariamente con esto queremos decir comités hospitalarios de bioética. Esa es una herramienta que ya existe y que simplemente puede reforzarse con el surgimiento ahora de biocultores y bioeticistas, que pueden o no formar parte de estos comités hospitalarios de bioética. Entonces aquí hay una conjunción ahora de valores. Por un lado tenemos el valor de la vida, pero también el valor de la muerte, y al biocultor o al bioeticista representando el valor del ethos, es decir, de la dimensión ética que no solo tienen y que necesita ser atendida de los actores que se entremezclan en estas áreas, sino también de las acciones que se hagan. Ya, que esas acciones estén enmarcadas entre lo ético y lo legal. Y aquí la ventaja es que al surgir el bioeticista o el biocultor como una parte activa en esta reorganización de la atención clínica, es un auxiliar para ambas partes, porque tan problemas y dilemas tienen los del área terapéutica como problemas y dilemas tienen los del área tanática. Los dilemas no son privativos del área tanática como a veces se suele creer. Y entonces aquí también entender que el bioeticista sería esta parte equilibrativa entre ambas áreas, porque pues ustedes no me dejarán mentir, hasta las personalidades son muy distintas. Yo al del área terapéutica la veo así como una especie de samurái, como un guerrero. Son gente hiperkinética, que puede trabajar 20 horas de las 24 horas, o a veces incluso 36 horas sin descansar. Todo el tiempo está haciendo cosas, hasta su forma de hablar, o sea, es más compulsiva. Es gente que es esto y dígame qué y ya. Entonces, ahí es donde vemos, pero es que también los padecimientos que ellos atienden, pues son estas urgencias, emergencias o cosas de intervención muy complejas, como ustedes las quieran llamar. Claro, hay cosas un poco más accesibles, una deshidratación, una apendicitis, o esta tensión crónica que es también sobre la estabilidad, la preservación de la estabilidad vital. Los enfermos crónicos, las atenciones crónicas, todas estas insuficiencias que requieren atención crónica, pero en general son personas más hiperactivas, o sea, más de contingencia, diría yo. Y yo pues así los visualizo, como unos samurái, unos guerreros de lucha, de sangre. En cambio el tanático, o la persona que atiende las cuestiones tanáticas, hasta su forma de hablar es distinta, más pausada, está más para escuchar. Es gente que uno le puede estar hablando media hora y no nos interrumpe, o quizás más, y no nos interrumpe. Está en esa actitud receptiva de estarnos escuchando, de estar viendo, incluso analizando en qué fase de duelo estamos, qué necesitamos en ese momento, e incluso a la hora de responder es así, pausado, con calma. Hay más tiempo para atender las circunstancias, porque
pues no existen así como que la urgencia de muerte, así de necesitamos que te mueras para mañana. Entonces, el tiempo ahí sí de verdad adquiere esta cualidad de relativo. Entonces, porque las cuestiones que atienden son totalmente distintas de las que atiende el terapéutico. Aquí se atiende el dolor, el sufrimiento en otro sentido, porque del otro lado también hay sufrimiento, la agonía y eventualmente pues el momento crucial de la muerte misma de las personas. Y que a veces esta tensión no es tan llana como uno quisiera. Aquí también de pronto los pacientes entran y salen de los hospitales, porque pues a veces los procesos de muerte son tan largos, tan tortuosos, tan difíciles, que no permite de pronto una atención así tan llana y tan fluida como uno quisiera. Pero se tiene que hacer. Entonces aquí incluso la personalidad es muy, muy, muy distinta al de la otra área. Y entonces ahorita incluso se le exige al especialista de área terapéutica que en el momento en que ya se necesita, ¡pum!, como que haga el clic y adquiera la personalidad tanática. Y eso es lo que a veces incluso dificulta todavía más las cosas. Y las dificulta a veces de una forma que lejos de abonar, incluso a veces es el principal generador de conflicto, porque pues es muy difícil estar cambiando de personalidad a cada etapa que la situación lo amerita. Y entonces aquí es una de las tantas a veces fuentes de malinterpretaciones, de conflictos e incluso de agresiones para el profesional de la salud, cuando de alguna forma se le exige que pase de la personalidad terapéutica a la personalidad tanática. Y eso, pues hasta para el más avesado, cuesta de pronto mucho trabajo. Y entonces entra una tercera personalidad, nuevamente, la presencia del biocultor o el bioeticista como un equilibrante, como una fase de transición entre estas dos personalidades. Aquí donde están las dificultades, que el terapéutico sepa cuál es su límite, que el terapéutico sepa desprenderse, sepa decir, hasta aquí llego yo. Y ahora, señores, les va a tocar que los atienda el de la ventanilla 14. La dificultad en este momento estriba en saber dónde termina tu acción terapéutica y dónde ya debe empezar la acción tanática. Y también per se permitir que le entren a la atención otros actores, que le entre ahí el especialista en lo tanático, en el área tanática. Llámese de paliativos, llámese tanatología, llámese psicología incluso, en fin, como dependiendo. Pero ese es el punto, que ahorita tenemos que ir aprendiendo todos a ir delimitando, a ir vislumbrando dónde termina esa línea de lo terapéutico y dónde empieza la línea de lo tanático. ¿Quién puede auxiliar en esto? Justo, precisamente, los biocultores o los bioeticistas. Y entonces, de esta forma, si nosotros aprendemos a empezar a utilizar a esta nueva herramienta para irnos auxiliando en esta transición, en este paso del área terapéutica al área tanática, entonces vamos a lograr decisiones, pues, no solo consensadas, sino tener esa certeza de que están enmarcadas entre lo ético y lo legal. En minimizar riesgos legales, una de las grandes fuentes de agresión legal para los profesionales de la salud es justo que pasen de esta área a la otra área de forma totalmente abirragada, totalmente desinformada incluso. Y entonces el paciente dice, bueno, y ahora, o la familia mejor dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces empiezan estos desfilares con una serie de especialistas
que, repito, lejos a veces de ayudar, conflictúan más. Y entonces, y también evitar lo que desgraciadamente se da, que es falta de ética profesional. Estas distanasias por prolongar la atención terapéutica en aras de ganar más dinero. Estas distanasias por la soberbia del profesional de la salud de negarse a aceptar que ya está en área tanática o en proceso tanático y pretender seguir haciendo que el paciente sobreviva a toda costa. Esta falta de ética profesional por desprestigiar al otro, por decir no es cierto que estamos en área tanática o ya en fase tanática y sigámosle haciendo. Y estas distanasias por simplemente querer imponerle mi moral como profesional de la salud a la moral del otro. Y entonces surgen estas cuestiones de no, mientras haya vida hay esperanza y hay que seguir luchando, y entonces me niego a aceptar la situación y les impongo mi moral en este sentido de paternalismo autócrata para simplemente seguir prolongando lo que a todas luces ya no debe prolongarse. Entonces, ¿quién puede ser el punto quid ahí? O sea, el eslabón de ayuda que permite equilibrar estas situaciones. El biocultor y el bioeticista. ¿Y qué falta? Pues una línea educativa muy, muy larga, todavía muy grande, para poder reestructurar el sistema sanitario en este sentido. Uno que más quisiera que desde el inicio iniciáramos así, con áreas para acción terapéutica como las que están ahorita, ya muy bien definidas, y empezar a crear áreas físicas específicas, exclusivas para el área tanática, así, ya saben, muy prosen, muy tranquilas, para la atención de los pacientes en fases de agonías o moribundos, fases terminales. Uno que más quisiera que desde el principio fuera así, pero desgraciadamente no va a ser así. Y entonces, ¿cómo podemos comenzar? Con la acción. O sea, tengo al paciente en la misma cama, pero ahí en esa misma cama, en ese mismo piso, en esa misma área, puedo yo comenzar a empezar a hacer límites a la acción terapéutica y empezar a ofrecerle acciones de área tanática, pero que van a permitir consentimientos informados que reflejen esa acción y que a la larga van a impactar en una mejor atención hacia las fases tanáticas, que son las que ahorita quizás por mucho más sufren este totum revolutum que ya les ilustré. Pero la cuestión no queda ahí. O sea, la cuestión queda en que la reestructuración de la forma de atención clínica vaya incluso más allá, y de hecho ya está yendo más allá, y es el involucrar todos los saberes para simplemente auxiliarnos en todos los sentidos. Ahí tenemos esta cuestión que ya es una realidad de los famosos hospitales de las culturas, donde se está utilizando pues ese gran conocimiento que al menos en México y Latinoamérica específicamente se tenían con las culturas primigenias, y esos saberes ancestrales que ahora se ve pueden representar un apoyo, una ayuda para la atención de situaciones donde la medicina alópata está encontrando sus límites. Que en este momento incluso algunos lo ven de forma muy peyorativa. Yo tuve ahí una experiencia un poco ingrata en Twitter, donde alguien sacó a relucir lo de la medicina alternativa, y bueno, era simplemente ver la expresión más vulgar de la mente positivista con respecto a esta situación. Pero una mente abierta, una mente iniciática, y en este sentido bioética, está abierta a todas las posibilidades y a que cada saber puede tener una aportación para simplemente lograr mejores resultados. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, lo que ya está sucediendo en Chiapas y en Cuetzalan
en Puebla, donde ya junto a los hospitales generales que atienden con medicina con sentido positivista, están ya creándose los hospitales de la cultura o de las culturas, donde se atiende a través de medicina tradicional o medicina alternativa. Entonces, esto por supuesto de pronto puede ocasionar un choque, o sea, un rechazo incluso. Finalmente, quitarnos el cientificismo de la cabeza va a costar un buen rato, pero no está negada la posibilidad. También es un hecho que tenemos ya que entender que la ciencia, la posibilidad de la ciencia, la posibilidad de la tecnología, la posibilidad de la medicina alópata tiene sus límites. Y los límites los está encontrando justo donde empieza la dimensión humana, en el sentido de también el límite del cuerpo humano. Aquí es donde entra una cuestión de otro punto quid en el cambio de paradigma, donde se está rompiendo esa visión cartesiana que nos legó la situación del cuerpo como una máquina factible de ser reparada a ultranza. Y está empezando a consolidarse esta otra visión del cuerpo como una entidad doliente y sufriente, puesto que forma parte indisoluble de una entidad humana, y que esa entidad humana tiene conciencia de dolor, conciencia de sufrimiento. Entonces el cuerpo ya no visto como algo separado de la mente humana, sino el cuerpo como algo que forma parte de la identidad del sujeto, y que por lo tanto estas nociones de dolor y sufrimiento se hacen extensivas hacia el cuerpo. Y que ese cuerpo tiene límites orgánicos, límites fisiológicos, límites de estructura, y que cuando tocamos esos límites con la ciencia, con la tecnología o con cierto conocimiento científico de la medicina, podemos empezar a llevarlo a planos que se consideran no dignos. Entonces, aquí vean cómo entra otro punto de quiebre o otra situación que rompe el paradigma vigente hasta mitad del siglo XX, y emergen concepciones que nos obligan a pensar, a hablar y a actuar diferente. Y entonces, aunque en este momento veamos que el médico, en su concepción tradicional, está empezando a tener que ver de frente otras herramientas que ahorita nos parecen absurdas, quizás pseudociencia, aberrantes, totalmente impropias, poco a poquito, seguramente vamos a empezar a tener que aprender a compartir saberes. Finalmente, esto de el quehacer interdisciplinar de la bioética no solo queda circunscrito a saberes que ahora se catalogan como razonablemente científicos o muy científicos, sino que puede extenderse a áreas que ahorita se consideran obscurantismo científico. Y aquí es donde entra este fenómeno del uso terapéutico de la marihuana, que por supuesto no vamos a tratar aquí, pero que vean cómo se está rompiendo este paradigma, se están circunscribiendo y estructurando cada vez más el área terapéutica versus el área tanática, y que ambas áreas en un momento dado pueden llegar a tener la necesidad de otros saberes alternativos que en este momento ni siquiera los consideramos como propios del saber científico. Pero la cosa realmente tiene su peso. Y la mejor prueba que les puedo ofrecer es
no solo esta cuestión de la marihuana con uso terapéutico, que está ya también en una línea de investigación muy amplia, muy fuerte, sino también con el Premio Nobel de Medicina del 2015, con esta científica china, Tu Youyou, que encontró en el saber herbolario, en un remedio casero de las zonas rurales de China, de una planta derivada del ajenjo. El ajenjo también de donde se obtiene un licor con el que por cierto, se embriagaba Vincent Van Gogh, pero que también se encontró una sustancia que resultó ser nada menos y nada más que una sustancia activa que servía en contra de la malaria. Y entonces aquí, para fines prácticos, fueron otros ganadores también del premio Nobel, pero una de ellas fue precisamente una científica exponente del uso de la herbolaria para buscar o encontrar mejores soluciones a problemas acuciantes de salud pública. Entonces vean cómo la cosa está tomando su peso. Y seguramente con el devenir del siglo vamos a ver cada vez más estas combinaciones que ahorita para la mente educada en el cientificismo, obvio, le parecen incluso aberrantes. Pero aquí es donde entra también Biocultores, esta educación de cambio de paradigma, es abrirse a otras posibilidades, es romper un esquema para ver qué otros esquemas emergen. Muy bien, Biocultores, pues hasta aquí llegamos en esta plática, en este tema. En la interacción en vivo espero que la discusión sea más fructífera y más abierta, y como siempre les recuerdo, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.